Eh, Bien, continuamos contigo, Milton, igual hasta que ya se están conectando todos. Demos un minutito que se conecten todos y continuamos contigo, Milton. Y por favor, los compañeros que tenían levantado la mano para participar, vuelvan a hacerlo, por favor. Ya, vamos contigo, Milton, por favor, porque como se cortó, para que puedas terminar. Les decía que en estos momentos que está pasando nuestros hermanos en Colombia, ellos nos envían fotografías, nos envían videos para poder publicarlos, que obviamente vamos de la mano de esta represión que está viviendo nuestro hermano país. Pero una fotografía que nos envían de un niño de 10 años levantando una bandera tricolor te dice todo. Hay videos igualmente que nos han enviado, que los hemos compartido en las redes sociales. Para poder visualizar ese instante tienes que regresarlo y poner pausa, pero no así la fotografía. La fotografía te plasma todo y eso te queda en la retina para siempre. Entonces, pues, la fotografía es importante, por eso yo estaba leyendo estos textos de este taller, que es una buena base para poder hacer estas producciones que obviamente las vamos a hacer. Y lo que comentaban los compañeros y las compañeras, es un monopolio de las producciones cinematográficas. Bueno, obviamente ahora con el celular, los chicos, los youtubers, ellos te manejan un celular de alta gama, o antes, o bueno, hace algunos meses debíamos tener una cámara que tenga un 4K para poder hacer una producción, pero ahora con los celulares los muchachos te pueden hacer una producción casera que incluso se podría hacer en, qué sé yo, unos foros regionales de cine, cortometrajes, micrometrajes, llegar a la película. Entonces, ahí es lo que nosotros podemos manifestar con la imagen en base a lo que nosotros queremos plasmar e informar. Bien, gracias. Vamos con Edgar, por favor. Gracias. Bueno, ya está mi cámara bien. Bueno, referente al comentario, al análisis que hizo Carlos, la última parte para ser motivo de esta intervención mía, yo puedo acotar lo siguiente, ¿no? Que lastimosamente un tema tan interesante como son las artes, hablemos en todo el sistema artístico, ¿no? Y mucho más el cine, que llega más a las colectividades porque es un poco, es más cómodo estar viendo cine hoy desde la casa. Antes acudíamos a los teatros, toda esa situación, hoy más cómodo en la casa. Y que lastimosamente se juegue el interés económico. En base a ese tema es lo que funciona todas las producciones. Tú hablabas de, a Colombia se lo vende por narco, ¿sí? A Colombia lastimosamente se vende por prostitución, pero no se vende por la riqueza cultural, no se vende por la riqueza cafetera, no se vende por toda esa riqueza que tiene. Se lo vende así, inclusive en sus series. Lastimosamente, inclusive los compañeros artistas que obedecen obviamente a mafias, también a empresas de producción, se prestan para este juego, que no están llegando absolutamente nada con el objetivo que tiene el arte, como si el cine mucho más, cuando alguien lo dijo en la introducción, tiene que ser educativo. Y precisamente eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, a mí me gustó Sueños de tu guianza y tu producción, chévere, lindo. O sea, una cosa que inclusive fuera de lo que hay en la producción latinoamericana, inclusive la producción nacional, donde con el respeto que se merecen los compañeros cineastas nacionales y todo, siempre tratan de buscar los suburbios, siempre tratan de buscar el AMPA, siempre tratan de buscar todas esas cosas, como que yo soy partidario de que el cine vende a su pueblo en todos los aspectos. Si queremos vender cultura, lo vendemos, pero haciendo la cultura. Pero si queremos vender precariedades, queremos vender la drogadicción, entonces también lo producimos eso. Entonces, la gente que nos ve hoy con la riqueza que tenemos y la facilidad que tenemos de estar ya viendo lo que producimos muy rápido en el otro lado del planeta, en el otro lado, nos ven y dice, bueno, ¿el Ecuador qué es?
O sea, solamente muchachos drogados, muchachos que están en las calles, muchachos. O sea, no estamos viendo. En cambio, lo tuyo, con todo el respeto, no es que quiera echar flores, sino que me pareció interesante la película que la sugeriste fuera de taller. Me pareció chévere, porque además de ser una leyenda, te cuenta historia, toda esa cosa, que es lo que enriquece realmente nuestro valor y nuestra autoestima. Entonces, qué pena que realmente se juegue más con la parte económica que eso oprime y que de una u otra manera se dañe o se prostituya al artista, al actor como tal, porque los artistas no es una potestad de cualquiera, ese es un don muy, muy interesante y un trabajo de estudio. Quienes hemos trajinado en las tablas, en los escenarios, en los teatros, nos hemos formado en las calles, nos hemos formado en las plazas y justamente estamos haciendo un trabajo ¿para qué? Para educar a nuestra gente. El cine es igual un medio de comunicación masiva. Gracias, Carlos. Gracias. Por favor, Wenxhapkame. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, por ahora no tengo disponible mi cámara, por eso no la prendo. Ahora, con respecto al audiovisual que hablaban que ciertamente todo mundo puede producir sus propios videos, eso es cierto, pero también hay que acotar que no todos los productos audiovisuales que encontramos dentro de la red son de muy buena calidad en argumento o en la parte técnica inclusive. Son cosas que todo el mundo lo hace por eso, porque todo el mundo tiene la oportunidad de tener un celular en la mano. Entonces eso no garantiza que el producto que ellos realicen sea de muy buena calidad, a diferencia de las personas que de alguna manera no nos hemos instruido dentro del campo audiovisual para poder sacar un producto de buena calidad, aunque eso nos tome muchísimo tiempo para poder realizar. Ahora, con respecto a lo que tú decías, que dentro de las plataformas web, Netflix y todo lo que hay, que está inundado de series, de narcos y bueno, de todo lo que hay ahí, ¿no? Bueno, es verdad eso, pero es que hay que entender que ellos nos están vendiendo lo que somos, nos están vendiendo como ellos nos ven a nosotros. Entonces, ahora la forma, no sé si sea la palabra, de combatir este tipo de producción que ellos nos están vendiendo es simplemente no consumiendo eso. Todo el mundo habla de La Casa de Papel. A mí me bastó un capítulo para poder entender y para poder aburrirme de eso. Entonces, somos lo que consumimos prácticamente. Muchas gracias. Gracias. Vamos a concluir con unas 2, 3 intervenciones que les pido que seamos rápidos porque todavía falta material audiovisual que quiero presentarles. Vamos con Stalin, por favor. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo primero quisiera partir de lo que ya un poco mencionó el compañero que me antecedió la palabra, el de establecer los grupos de consumo y de por qué consumimos eso. Venimos de años de adoctrinamiento dentro de este arte audiovisual en donde nosotros hemos acostumbrado a nuestra población a consumo amarillista, al consumo de crónica roja, ¿sí? Entonces, partir de eso e identificar que todas las formas de arte tienen un proceso de educación, sea este positivo, negativo, sea político, no político, pero tiene un proceso educativo dentro de la persona que está espectando. Entonces, entendiendo esto y entendiendo lo que decía el compañero o la compañera, cómo nosotros podemos romper estos monopolios, primero, siendo claros de hacia dónde nosotros queremos enfocar nuestra producción audiovisual, nuestra fotografía, nuestro teatro, nuestro arte. Si nosotros queremos enfocarlo en generar esta nueva forma de dar a conocer nuestro país, nuestra cultura, vamos dándolo desde ese punto de vista. Caso contrario, como decía la compañera, es más fácil sumarnos a lo que ya se vende y vamos por ahí. Entonces, estarían estas dos partes. Primero, en generar calidad de contenido. Yo concuerdo con el compañero, calidad no solo en su contenido, sino calidad técnica de lo que produzcamos y también empezar a generar este nuevo tipo de producción que venda no solo el amarillismo y la crónica roja, sino que vaya mostrando otra forma de visualizar nuestros territorios, nuestra cultura e incluso nuestra imaginación que se vaya dando. Con eso vamos educando también a nuestros públicos de consumo.
Gracias, Stalin. Vamos rápidamente, Naomi, por favor. Bueno, yo creo que si es que alguna vez se llegara a hacer alguna producción aquí en nuestro país, me gustaría que si se llegara a hacer fuera algo cultural, que demuestre la esencia que tiene nuestro país, ¿no? Porque hablar de lo que quizás otros países tienen y quizás en cierta parte, como dicen, el narcotráfico pues existe y todo, pero como dijeron, también se debería hablar de la cultura y de lo grandioso que es el país, creo, hasta para incentivar en el turismo también. Bien, gracias. Y vamos con la última intervención. Byron, por favor. Claro, muchísimas gracias, Carlos. Yo en realidad únicamente quería dejarles a todos los compañeros pues con una inquietud, ¿no? Creo que hemos hablado y hemos analizado mucho acerca de este tema, ¿no? Si bien es cierto, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces yo quisiera recalcar y recabar en cada una de las conciencias de cada uno de nosotros acerca de la responsabilidad que hay, tanto como espectadores y como productores también. Entonces, si estamos en un país en el que, bueno, lastimosamente, pues el diario El Extra es el más vendido, entonces yo creo que donde debemos comenzar justamente, pues es cambiando la idea cultural, esta ideología que pues está cimentada, creo que en muchas personas. Este es un pensamiento muy, muy personal, ¿no? Pero yo creo que todos, absolutamente todos, como espectadores y como productores, tenemos la responsabilidad de justamente, pues, cambiar la mentalidad para así poder, pues, producir y también consumir productos que tengan otro tipo de visión, de contenido en sí. Bien, muchas gracias. Bien, les quiero compartir otro video para que ustedes puedan apreciar, ¿no? Denme un segundito. Estas imágenes son apenas una muestra de por qué amamos el cine. Aventura, suspenso, humor, lágrimas, amor, fantasía, terror. Todos los sentimientos y más brotan de la pantalla grande desde hace más de 100 años. Sí, el cine no es un lenguaje tan viejo, y a partir de este primer especial de Zep Films empezaremos a narrar su historia. Conoceremos su origen, la aparición de los primeros grandes nombres, las corrientes más importantes hasta llegar al día de hoy. Y hoy vamos a empezar por el principio, cuando el cine ni siquiera tenía color y tampoco tenía sonido. Sí, damas y caballeros, hoy vamos a hablar del cine mudo. La obsesión por la imagen en movimiento viene desde siempre, y con desde siempre nos referimos a la prehistoria. En las famosas cuevas de Altamira, en España, entre otras pinturas rupestres, figura el dibujo de un jabalí de 8 patas. No era un ser monstruoso que habían inventado. El anónimo y primitivo ilustrador había querido recrear a la bestia en acción. Jamás imaginó que con esto se convertiría en el primer animador de toda la historia. Sí, podríamos decir que fue un pionero del cine. Más adelante, los egipcios, los griegos y los romanos también mostraron su preocupación por capturar a través de dibujos sucesivos la idea del movimiento. En Asia aparecieron las sombras chinescas, que consistían en juegos de sombras sobre una superficie blanca, iluminadas por luz ubicada a espaldas de la gente. A su vez, las sombras chinescas inspiraron en el siglo XVII la creación de la linterna mágica. Este aparato óptico consistía en una caja que tomaba imágenes del exterior y las proyectaba en su interior para luego funcionar a la inversa. Pero la época decisiva para el surgimiento del cine fue en el siglo XIX. En Gran Bretaña ya estaba en marcha la revolución industrial desde el siglo anterior, lo que trajo un gran número de avances tecnológicos como la electricidad y la locomotora a vapor, avances que modificaron para siempre aquella parte del mundo y luego a Europa en su totalidad, ya que se estableció la producción en serie, el desarrollo del capitalismo, la migración del campo a la ciudad y la independencia económica. Las innovaciones estaban a la orden del día.
Uno de los inventos de aquella época fue la fotografía. En 1816, el científico y terrateniente francés Joseph Nicéphore Niepce crea la cámara oscura, un aparato que no alcanzó a la perfección hasta que Niepce conoció a su compatriota Louis Daguerre, quien perfeccionó el invento gracias a una variación de su autoría. El daguerrotipo, tal como se lo conoció, vio la luz en 1839 y se convirtió en el primer dispositivo fotográfico presentado al público. Otra figura clave para el surgimiento del cine fue Peter Mark Roget, médico inglés que en 1824 presentó la tesis de la persistencia retiniana. Según esta teoría, una imagen se queda en nuestra retina durante una milésima de segundo, por lo que podemos ver la realidad como una secuencia ininterrumpida de imágenes y también calcular detalles como la velocidad. A su vez, el físico belga Joseph Antoine Ferdinand Plateau descubrió que el ojo humano ve unas 10 imágenes por segundo, que el cerebro toma como una sola imagen continua. A partir de este concepto, se realizaron varios efectos ópticos como el traumatropo, que consistía en un disco con una imagen distinta en cada lado y que al girarlo parecen formar parte de una única imagen. El ejemplo del pájaro y la jaula ya es un clásico que todo el mundo conoce. Promediando el siglo XIX apareció uno de los primeros nombres fuertes en el nacimiento del cine, Thomas Alva Edison. Para 1891, Edison ya era un reputado inventor gracias al fonógrafo y la lámpara. Con su ayudante William S. Lorry Dixon, creó y patentó el kinetoscopio, un aparato que capturaba imágenes en movimiento y las plasmaba en una cinta Eastman perforada. Edison se había inspirado en el sopraxiscopio, creado en 1879 por Edward Muybridge, quien había recurrido a él para desarrollarlo y sumarle el registro de sonido. Edison se apropió del concepto y junto a Dixon hizo su propio camino. No logró agregarle la grabación de sonido al kinetoscopio, pero marcó un precedente al crear en 1893 el primer estudio bautizado Black Maria. El 20 de mayo de 1891 se realizó la primera proyección en sus laboratorios y para una convención de la Federación Nacional de Clubs de Mujeres de los Estados Unidos. Pero las funciones de kinetoscopio resultaron limitadas y su alcance siempre fue en ámbitos privados y para un grupo selecto de personalidades. El perfeccionamiento del kinetoscopio y su masividad llegó desde Francia de la mano de los famosos hermanos Louis y Auguste Lumière. Ambos crecieron en Lyon y trabajaban en el taller fotográfico del padre, Antoine Lumière. Auguste se desempeñaba como administrador, mientras que Louis, físico de profesión, contribuyó a perfeccionar el proceso de fotografía. En 1892 se interesaron por la tecnología para plasmar imágenes en movimiento. Por medio de Antoine adquirieron un kinetoscopio y tras estudiarlo en detalle decidieron crear su propio dispositivo, más simple que el anterior, que servía como proyector y como cámara, el cinematógrafo. El cinematógrafo Lumière funcionaba girando una manivela que ponía a correr cinta de celuloide a 16 cuadros por segundo debido a la teoría de la persistencia retiniana. Por eso las imágenes se ven aceleradas, lo que caracterizó las películas mudas de aquella época. El aparato no contaba con la capacidad de registrar sonido directo, solamente imágenes, pero esto ya alcanzaba para asombrar y cautivar a todos los presentes. Tras patentarlo el 13 de febrero de 1895, los Lumière probaron el cinematógrafo realizando una serie de filmaciones que se presentaron en universidades y en ámbitos elitistas, pero en vez de guardarlas como objetos de estudio para unos pocos, optaron por mostrarlas a todo el público. Gracias a un colega fotógrafo de Antoine, dieron con el Salón Indien en el sótano del Gran Café, ubicado en el Boulevard de Capucines en París. Era un salón con capacidad para apenas 100 personas, por lo que pasaría desapercibido si la muestra no era un total éxito. La primera proyección pública tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895. Las 33 personas que concurrieron ese día presenciaron un verdadero acontecimiento. Los cortos que componían aquella exhibición mostraban situaciones y personas de la vida diaria, pero el encanto residía en que se estaban moviendo, en que parecían vivas dentro de la pantalla. Los pocos presentes difundieron la noticia del nuevo invento. La prensa le dedicó toneladas de notas y al poco tiempo era un suceso masivo. Aquel 28 de diciembre fue establecido como el Día del Nacimiento del Cine, una declaración adecuada no solo porque fue la primera vez que se proyectaba públicamente una cinta, sino porque también daba inicio a la experiencia de ver cine, el ritual que congrega un grupo de gente en la misma sala dispuestas a experimentar toda clase de emociones. Aquellas piezas cortas de los Lumière duraban menos de un minuto y consistían en planos únicos bien abiertos, hoy conocidos como planos generales, como si estos fueran vistos desde el ojo del espectador. En rollos de 30 segundos captaban el día a día de la época y aunque
sin proponérselos, marcaron antecedentes para una buena cantidad de recursos, ideas y géneros incluso cinematográficos. Al principio, los Lumière registraban mayormente situaciones de su propia vida, pero los cortos que más capturaban la atención eran los que retrataban la misma clase de personas que asistía a las funciones. La salida de los obreros de la fábrica Lumière, por ejemplo, mostraba por primera vez a trabajadores que ya desde esa época comenzarían a tener un rol preponderante en la sociedad. Sin que nadie se diera cuenta, había nacido el género documental. Sin embargo, la obra de los Lumière que más enloquecía a los espectadores era la llegada del tren a la estación Ciotat. Todos gritaban al creer que la locomotora se les venía encima. Pese a su intención naturalista, fue el germen de la capacidad del cine para brindar emociones fuertes como miedo, adrenalina y risas. Además, el corto El regador regado presenta un jardinero de los Lumière al que le hacen bromas con su manguera, generando situaciones graciosas. Mediante estos gags nacía la comedia en la pantalla. Los Lumière habían tenido la visión para crear el cinematógrafo y para mostrar su funcionamiento, pero no pensaban en el alcance de su invención, lo veían como un medio para fines científicos. Pero enseguida comprendieron su popularidad y de la mano de un buen número de camarógrafos empezaron a registrar acontecimientos deportivos, sociales y políticos de otras partes del mundo. Habían creado los noticieros. News on the March. El cinematógrafo había marcado una revolución que se extendió a proyecciones en las principales capitales europeas y pasó a formar parte de los entretenimientos de ferias, pero uno de los pocos afortunados que estuvo en la mítica función del 28 de diciembre fue el responsable de llevar este nuevo invento a otro nivel. Estamos hablando del mítico Georges Méliès. Nacido en 1861, Méliès era el hijo de un acaudalado zapatero, pero desde chico mostró interés por el arte. Comenzó dibujando y también se interesó por el teatro. Un viaje a Inglaterra también lo acercó al ilusionismo. Luego volvió a París para trabajar en la empresa de la familia, aunque su desempeño con las máquinas le serviría para el futuro. Cuando su padre murió, decidió no seguir con la compañía. Vendió su parte y compró el teatro Robert Houdin. Allí montó sus espectáculos que combinaban magia y actuación con escenografías y artilugios fabricados por él mismo. En paralelo, trabajaba como periodista e ilustrador. Podríamos decir que era un hombre bastante inquieto. Tras quedar maravillado con aquellas primeras proyecciones, el denominado mago de Montreux quiso adquirir un cinematógrafo, lo que le fue negado por los Lumière con la explicación de que a la larga dejaría de ser un negocio rentable. De hecho, ambos pronto desaparecieron del ámbito cinematográfico, pero sin darse por vencido, Méliès consiguió una versión del kinetoscopio por el lado del electricista inglés Robert Paul y comenzó a hacer sus propias filmaciones. Al principio se asemejaban a los registros naturalistas de sus colegas franceses y de otros precursores, pero en un momento hizo un descubrimiento. Durante un rodaje que tenía en la Plaza de la Ópera, la cámara se atascó y debió arreglarla en el acto para que volviera a funcionar. Cuando vio el material filmado, notó que una toma con hombres saltaba a otra con mujeres y que un autobús se transformaba de golpe en un vehículo fúnebre. De casualidad, Méliès había descubierto la que sería una herramienta fundamental del cine: los efectos especiales, el corte y, por qué no, el montaje. De esta manera, decidió experimentar por ese lado y usó sus hallazgos para crear mágicas obras de ficción. A lo largo de cortos cada vez más ambiciosos, Méliès innovaba con trucos de cámara que funcionaban como extensión de su oficio como mago. Para ser más exactos, Méliès inventó el fundido a negro, el fundido encadenado, la sobreimpresión y la ilusión de objetos que se mueven solos y personas que se transforman en otras o en seres de fantasía. También construyó decorados, supervisó vestuarios y se encargó de la continuidad narrativa, ya que le interesaba contar historias y no quedarse en trucos asombrosos. Los cortos de Méliès incluían criaturas mágicas, demonios, fantasmas, logrando hacer posible lo imposible, pero ninguno sobresale tanto como Viaje a la Luna de 1902. Inspirada en los libros de Julio Verne de La Tierra a la Luna y Los primeros hombres en la Luna, esta epopeya con humanos que hacen contacto con los selenitas, unos humanoides lunares, es la obra cumbre del director. Asimismo, sigue siendo la piedra fundacional del cine fantástico, sobre todo la ciencia ficción. Al igual que Edison, Méliès montó su propio estudio, todo vidriado para aprovechar la luz natural, y él mismo hacía de director, actor, productor, escenógrafo y hasta revelaba los negativos, pintaba algunos fotogramas y salía a vender sus invenciones. Méliès rodó alrededor de 500 cortos, pero solo se conserva una décima parte. La llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914 fue uno de los motivos por los que su negocio terminó en la ruina. Retirado y olvidado por sus padres y por el público, se dedicó a atender una juguetería en la estación ferroviaria de Montparnasse. Fue redescubierto en 1925 y pudo vivir sus últimos días gozando del reconocimiento y el respeto que merecía.
Los hermanos Lumière, al igual que Méliès, no estaban solos en estos amaneceres del cine. También podemos nombrar a otras figuras que tuvieron su importancia y en más de un caso alcanzaron la categoría de marcas. Charles Pathé fue el primero en tratar de sincronizar seriamente imagen y sonido, mezclando fonógrafo y el cinematógrafo. Los resultados no fueron muy satisfactorios, pero significaron un gran paso. De todos modos, Pathé eligió seguir vinculado al cine desde la producción y la distribución, y terminó fundando una de las empresas más emblemáticas que lleva su apellido. Uno de los colaboradores artísticos de Pathé era Ferdinand Seca. A principio ejerció tareas delante y detrás de cámara. Tal como lo hizo Méliès, él también incursionó en la fantasía, incluso innovando al filmar con tamaños de planos más cerrados, pero en 1913 abandonó las cámaras y se dedicó al área comercial de Pathé. También en Francia, Léon Gaumont inició sus actividades como vendedor de proyectores, pero se volcó a la producción, donde se convirtió en un hombre fuerte a nivel mundial. Alice Guy, su secretaria personal, tiene el honor de haber sido la primera en haber filmado una película narrativa, El Hada de los Coles, en 1896. Desde Gran Bretaña, la escuela de Brighton, formada por un grupo de fotógrafos, hizo una serie de pruebas que serían revolucionarias. A la par de Méliès, descubrieron y desarrollaron el montaje, es decir, la acción de unir dos fragmentos de cinta para lograr la continuidad o darle otro sentido a la película. Y la escuela de Brighton también fue la primera en rodar una misma situación desde distintos ángulos. Entre los nuevos directores también apareció un ex colaborador de Edison, el estadounidense Edwin Porter. Su obra maestra, Asalto y robo de un tren, de 1903, tiene un valor crucial. Es la primera película de acción, el primer western, y presenta dos novedades técnicas. Es la primera en utilizar el montaje paralelo, para que los espectadores pudieran ver dos acciones ocurriendo al mismo tiempo, y el primer plano medio para mostrar de la cintura para arriba a un personaje disparando a cámara. Hoy aprendimos que el séptimo arte tiene antecedentes en la época de las cavernas, que la obsesión por capturar la imagen en movimiento fue perfeccionada durante los siglos y que una serie de inventos como la fotografía dieron pie al cine. Edison dio el primer paso grande, los hermanos Lumière lo perfeccionaron y oficializaron, y Méliès supo sacarle el jugo a todas sus posibilidades. Hoy la mayoría de aquellos films primigenios siguen siendo restaurados y pueden ser vistos gracias a las plataformas en internet. En 1995, conmemorado los primeros 100 años del cine, los hermanos Lumière fueron homenajeados en el especial Lumière y compañía, en el que grandes directores contemporáneos filmaron cortos de 52 segundos con un cinematógrafo y usando la luz natural. En 2010, Martin Scorsese estrenó Hugo, acerca de un niño que conoce a Georges Méliès y lo rescata de su anonimato. Un maravilloso homenaje de un maestro del cine a uno de los creadores del cine. Y con eso terminamos este primer video de una serie sobre la historia del cine. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con sus amigos y no olviden que también pueden apoyarnos en Patreon, no solamente para que hagamos más videos como este, sino para verlos incluso antes de que se realizan. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo la semana que viene. Bien, por problemas de tiempo, porque ya me toca a las 8 con el otro grupo, vamos a tener que dejar ahí la clase. Yo creo que les ha dejado muchas inquietudes y ha clarificado también otros aspectos. Lo que les pido, por favor, es que presenten, como habíamos quedado, los trabajos hasta máximo el día lunes 10 de la mañana, que pongan su nombre, a qué grupo corresponden, su correo electrónico, número de teléfono y en qué provincia están. Nada más, igual si es que tienen alguna inquietud, la podemos continuar la próxima semana. El día lunes les mando igual el trabajo y el texto de la próxima semana y nos volveríamos a ver el próximo viernes. Bien, igual cualquier inquietud, cualquier cosa, igual me pueden escribir o en el grupo lo podemos dilucidar. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, compañeros. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias, maestro. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches.